Si te digo la palabra manifestación de valor electrónica, ¿por qué te atrae ese tema? ¿Qué está en juego de verdad? ¿Qué es lo que le va a empezar a doler a los importadores en Mira, México? mucha gente cuando habla de contratos, habla de un contrato en papel. Y lo cierto es que un contrato se puede hacer de forma verbal y pues hay un Claro, acuerdo, ¿no? y más en China, ¿no? Claro, exacto. Hablando de complicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? Y quizás tienes un caso real donde este tema de la manifestación de valor, sin decirme nombres, desde luego, ¿no? Sí. Detonó un problemón, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué se defendía? ¿Cómo se resolvió? ¿De qué tamaño son las multas? ¿Qué es lo que está en juego, ¿no? A mí me parece que la gente anal se gana la confianza del cliente y entonces el cliente ya Absolutamente. lo toma, ya le pide cuestiones adicionales que desde mi punto de vista no deberían de ocurrir. Bienvenidos a Supply Chain Optimizers, soy Diego Solórzano y hoy tengo el enorme gusto de recibir a Miguel Ángel Martínez, socio en Vázquez Tercero y Cepeda. Miguel es una de las voces más sólidas en temas de comercio exterior y aduanas que he conocido. Lleva más de 25 años asesorando a empresas nacionales y multinacionales en el tema que se les ocurra: automotriz, farmacéutica, dispositivos médicos, alimentos, electrónicos, textiles, energía, etcétera, 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 navegando algo que casi nadie ve, que es pues el riesgo detrás del cumplimiento, o que casi nadie ve hasta que es demasiado tarde, como Miguel nos lo contará. Hoy nos vamos a meter a varios temas que a Miguel le apasionan, como pues, la manifestación de valor electrónica, la materialidad en operaciones de comercio exterior y los procedimientos administrativos en materia aduanera. En otras palabras, cómo evitar que un tema pues, que suena bastante técnico se convierta para los importadores en multas, retrasos, bloqueos y crisis. Miguel Ángel, bienvenido al programa, muchísimas gracias. Diego, un gusto acompañarte, gracias por la invitación y es un placer estar platicando de estos temas tan relevantes para estos efectos. Empecemos con un par de preguntas así medio provocativas de alguna manera, ¿no? Sí, Has estado venga. 25 años haciendo lo que haces, ¿no? Si te digo la palabra manifestación de valor electrónica, ¿por qué te atrae ese tema? ¿Qué está en juego de verdad? ¿Qué es lo que le va a empezar a doler a los importadores en Mira, México? realmente te quiero decir que este tema está muy en boga ahorita, derivado de las reformas a la ley aduanera del año pasado, de 2025. Fíjate que la manifestación de valor electrónica era un tema que ya venía cocinando el gobierno desde hace cerca de 5 años, siete Ok. años, si no mal recuerdo, pero no lo habían podido o no lo habían querido plasmar ya definitivamente en la ley o ponerlo en vigor. Hoy en día la idea del gobierno es digitalizar todo. Ya Mm, la idea es el paperless, usar cada vez menos papel, menos trámites burocráticos de presentarse directamente a la autoridad. Entonces esta era una buena idea. Pero yo creo que le estaba costando un poco de trabajo a la autoridad justamente materializar el tema, ¿no? Pero ahora, cuando ya entra en vigor la manifestación de valor electrónica, pues realmente nos sorprendió a muchos cuál era la información que debíamos de mm, presentar ante la autoridad. Y es mm. aquí donde las empresas empezaron con problemas, porque déjame decirte que a través de este mecanismo de la manifestación de valor electrónica, lo que sucedió es que pues llegó la materialidad, lo que los fiscalistas llaman la Ok, materialidad al comercio exterior. ok. Y aquí, ¿a qué se traduce esto, Diego? Pues que ahora lo que quiere saber la autoridad es, primero, la trazabilidad de la operación. Quiere Mm, saber cómo se realizó la operación y lo segundo es que quiere saber que sea verídica, que sí se haya hecho la transacción con un proveedor extranjero. mm, De ahí entonces que dentro de los documentos o lo que nos está pidiendo la autoridad, la información que actualmente necesitamos acompañar a la manifestación de valor electrónica, pues se encuentran inclusive documentos hasta de carácter sensible, ¿no? mm, O que revisten una mm. confidencialidad importante para las empresas. De ahí entonces que cuando estamos platicando con las empresas para poderles apoyar en dar cumplimiento a este punto, pues Sí. surgen muchas dudas y sobre todo, pues muchos cuestionamientos de por qué tengo que estar revelando información que Mm. desde mi punto de vista es confidencial o pudiera tener inclusive algún efecto negativo respecto a lo que yo hago en mi operación. De ahí entonces que la manifestación de valor pues, se ha vuelto un tema muy controversial y lo cierto es que las autoridades ahora deben iniciar con esta cuestión y las empresas pues deben estar muy atentas a la información que se proporciona. Mm. ¿Por qué es tan importante presentar la información de forma completa, detallada, cumpliendo con los requisitos de ley para ser específicos? Pues básicamente porque si no cumples, pues eso va a afectar tu operación y cuando hagas una importación, principalmente la manifestación de valor se usa en las importaciones y por tanto, pues si tú le proporcionas a la autoridad esa información, pues Sí. imagínate, tú ya le estás
estás haciendo una entrega de información de parte de tu empresa que cuando la revise la autoridad y detecte que algo está mal o tenga alguna inconsistencia, pues va a regresar contigo la autoridad y Mm, lo que va a suceder es que te va a sancionar. ujú. O puede derivar en aspectos peores, que es la determinación de un crédito fiscal, que significará un adeudo en el pago de impuestos, conllevando lo que nosotros decimos que es la actualización, recargos y probablemente multas, ¿no? Entonces, la manifestación de valor electrónica hoy debe de tener un especial cuidado en las empresas, una importancia de vida, y lo que nos enseña o lo que nos está Mm, dejando la manifestación de valor es que ahora las empresas ya no pueden decir que no están en compliance. mm, Tienen que estar ahora mm. constantemente en cumplimiento. ¿Por qué razón? Porque si incumples, pues bien, empiezan las sanciones, empiezan las determinaciones de créditos o que no le quede clara la operación a la autoridad. Y si no le queda claro a la autoridad la operación, pues definitivamente pues, va a haber consecuencias de naturaleza fiscal y hasta de sanciones. Es súper interesante lo detallado que fuiste y estaba apuntando varias cosas pues, de que me gustaría explorar un poco más, ¿no? Y quizás empezando con esta última que hablaste sobre un poco la actitud del gobierno hacia esto, ¿no? Lo hace sonar, mi querido Miguel Ángel, un poco como el caballo de Troya, ¿no? Del gobierno para venir por su dinero, ¿no? Para venir a multarnos. ¿Es correcta mi interpretación? O sea, ¿es la manifestación de valor de alguna forma un caballo de Troya para venir a cobrar o fiscalizar más el comercio exterior? Mira, yo creo que me inclino más hacia la segunda afirmación que haces, que es Mm, un tema de fiscalización. A ver, hay que entender también un poco el contexto de por qué surgen estas modificaciones o por qué entran en vigor estas disposiciones. por favor. Fíjate que en el pasado, Ujú. o lo que había estado ocurriendo es que muchas empresas estaban importando mercancías con un precio subvaluado. Mm, Déjame abundar un poquito en ese tema. Tú para pagar impuestos de importación, pues lo primero que te va a pedir o te pide la ley es que declares un valor de tus mercancías. Por eso la manifestación de correcto, valor lo que refleja es lo que estás declarando como valor de tus mercancías. ¿Y por qué correcto. es tan importante el valor de las mercancías? Porque cuando tú declaras un precio o declaras ese valor, esa cantidad de dinero o ese precio se vuelve la base para determinar el impuesto que tenemos que pagar. Y no nada Correcto. más el impuesto en general de importación, que ese es el que se causa por importar, sino que también derivan otros impuestos como es el IVA o Mm, también el famoso derecho de trámite aduanero. Entonces, mm. esa es la base para poder determinar los impuestos. ¿Y qué había pasado? ¿O qué estaba ocurriendo? ¿O qué sigue ocurriendo? Porque no sé, no creo que con esta disposición se Sí, esté deteniendo la subvaluación de la que estamos hablando. Lo que ocurrió precisamente, o lo que estaba ocurriendo es que vamos a pensar que una mercancía que yo compré en China, porque ahorita está muy de moda China, sí, todo mundo importa de China por el gran boom que tiene el país, y entonces vamos a pensar que tú pagaste por tu mercancía $1,000. Entonces, tú ese valor en principio sería el que tomarías para determinar tus impuestos. correcto. Pero ¿qué pasa? La gente dice, yo no quiero pagar tanto de impuestos. Entonces, ¿qué hago? Pues declaro que el valor Mm, fue menor. Entonces, mm. declaro que son 500 o que son $400 lo que me costó. Y en materia aduanera, pues puedes usar la factura, pues es cualquier documento. O sea, puede ser un documento que Sí, refleje el valor. Lo cierto correcto. es que hoy en día, pues sí nos pide la autoridad y la propia ley, pues que ese documento sea un documento de carácter fiscal. La autoridad mexicana no va a saber que esa hora es diferente y sobre esa base pago impuestos. De ahí entonces, eso se le llama subvaluar, esa es la subvaluación. Mm, Y mm. lo que estaba ocurriendo, o lo que está ocurriendo, insisto, es que muchas empresas están declarando un valor inferior y están pagando menos impuestos. Obviamente, el pagar menos impuestos, pues eso se refleja en una menor recaudación para la autoridad y que deja de Correcto. percibir dinero que tiene derecho a percibir, ¿no? Porque esa es la realidad. Tendría Eso derecho el estoy de Estado acuerdo. a percibir ese dinero. Entonces, la gente con la finalidad de no pagar tanto impuesto, pues declara el valor inferior y ahí es donde empieza la subvaluación. Y por esa razón, pues yo creo que ya la autoridad ya no aguantó más y dijo, pues ahora entra la manifestación de valor y ahora me declaras bien toda la operación y voy a querer saber cómo hiciste tu operación con la finalidad de que yo pueda entender como Mm. autoridad qué hiciste, darle trazabilidad y sobre todo, pues verificar que efectivamente el valor que me estás declarando es el correcto. De ahí entonces, pues que sí, la autoridad está tomando estos factores o esta información, pues con la finalidad de tener más elementos para fiscalizarte, ¿no? Súper interesante también aquí el tema de, y gracias por la explicación, ¿no? La explicación histórica, si te la entendí bien, es históricamente en el comercio exterior, pides un proveedor extranjero, ¿no? Y te manda una factura por $1,000, por debajo de la mesa le dices, oye, mándame la factura por 400 y
sí, yo te pago los 1,000, pero mándame por favor una factura por 400 para poder declarar yo 400 en la aduana, ¿no? Y por lo tanto voy a pagar menos impuestos, ¿no? Y Así creo que hay es. un par de cosas clave en esto, ¿no? Uno es, pues en la manifestación de valor, la autoridad exige la trazabilidad a través de facturas, pero importantemente también a través de los comprobantes de pago, ¿no? Y creo que con eso es que la autoridad busca que entonces, pues, empate perfectamente tanto la factura como el valor que se está pagando a través de una transferencia electrónica o algún comprobante de esa forma. ¿Es correcta mi percepción al respecto? Totalmente, Diego. Esa es la trazabilidad de la que estoy hablando. Fíjate, para empezar te piden el contrato. O sea, Mm, la mm, autoridad quiere saber que tienes un contrato con tu proveedor. Y esto se vuelve en comercio exterior un problema serio, porque el comercio exterior, como sabes, es muy dinámico. Entonces, ujú. la gente cuando hace una operación de comercio exterior y compra una mercancía, nunca hay contrato. La realidad es que no se utiliza. Correcto. Y quiero decir un contrato escrito, ¿eh? Porque el Sí, sí, contrato a sí menos se que seas puede. muy grande, ¿no? A menos que seas Walmart o algo así, que sí tienes Sí, vendor agreements muy claros, ¿no? claro, pero fíjate que pues mucha gente cuando habla de contratos, habla de un contrato en papel. Y lo cierto es que un contrato se puede hacer de forma verbal y pues hay un Claro. acuerdo, ¿no? Y más en Porque lo China, que, ¿no? claro, exacto. Entonces, ahora pues tienes que provocar que tu proveedor te quiera firmar el contrato. Y la Mm, segunda es que en ese mm, contrato vas a tener que plasmar el valor, vas a tener que decirle mm. cuál fue el precio que conveniste y por tanto, el precio que pagues, pues tiene que ser coincidente con el contrato, ¿no? O bien, relacionarlo en las famosas órdenes de compra. En fin, o sea, si te fijas, lo que está haciendo la autoridad hoy en día es, está bien, tú me dices que vale 400. Bueno, yo quiero ver que en tu contrato diga que vale 400, o al menos en tu orden de compra, que tú le Mm, transferiste $400 a tu proveedor por mm. esas mercancías. En Sí. fin, o sea, esa es la trazabilidad que quiere ver la autoridad y lo explicaste súper bien y eso es donde ya empieza a complicar las cosas para aquellos que hacen trampa, ¿no? Una cosa súper interesante que a veces me pregunto yo, ¿no? Y lo haces el argumento pues con mucha, mucha claridad, ¿no? Oye, estaba sucediendo esto en México, estábamos subvalorando las operaciones para como importadores, ¿no? Y o como industria, evitar impuestos, ¿no? Es como muy claro, es muy claro el argumento, ¿no? ¿Piensas en tu opinión y con tanta experiencia que tienes que la autoridad está sobrecorrigiendo o te parece algo que te parece pues normal y que es course of doing business y digamos un reclamo legítimo de la autoridad o te parece que la autoridad está sobrecorrigiendo? Mira, yo creo que, y voy a hablar de lo que dicen luego, ¿no? Que la burra no era arisca, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que la autoridad ha tenido que establecer mecanismos de control y sobre todo de fiscalización, porque pues luego es difícil. Imagínate, ¿qué estaba sucediendo o qué ha ocurrido? Pues Mm, muchas veces la autoridad te acusa como importador de que subvaluaste y entonces te determina un crédito fiscal que viene en un documento y ese documento pues tú lo puedes impugnar a través en las vías legales conducentes que puede ser la vía jurisdiccional y por lo ujú. tanto pues muchas veces perdía la autoridad, ¿no? Porque hacía mal las cosas la autoridad pues se caía el procedimiento. Entonces, fíjate cómo cambian las cosas. Ahora la Sí. autoridad te está trasladando a ti la obligación, o sea, al importador Mm, le traslada la obligación y dice, ahora tú dame a mí la información. mm, Entonces, hoy en día, cuando la autoridad te fiscalice y te diga, mira, yo veo que está mal lo que tú me estás diciendo, que me estás engañando o que estás haciendo una práctica indebida, mm. y ahí te va lo que me debes, ¿no? Y entonces, imagínate ahora defenderte con información que tú previamente le presentaste o le proporcionaste a la autoridad. Claro. ¿Qué vas a Yo te estoy decir? diciendo. Claro, ¿qué vas a decir? ¿Que no es cierto? Mm, Entonces, de ahí, mm, de ahí entonces que una estrategia legal de impugnación pues, se vuelve débil o queda un poco más débil, porque vas a tener que decir en el juicio, oye, pues me equivoqué, no era esa la información, te la presenté mal. Y ahí es donde van a empezar muchos dimes y diretes. Y por eso insisto mucho ahorita, regresando a tu primera pregunta, de la importancia de hacer bien estas operaciones y sobre todo presentar correctamente la información que debe adjuntarse a la manifestación de valor electrónica. creo que también tocaste al principio, ok, yo le estoy ahora dando a la autoridad toda la información, yo le estoy diciendo a la autoridad, oye, esto es mi factura, que la ampara con esta orden de compra o este contrato y además para que cuadre perfecto, aquí está el comprobante de pago por esa cantidad, ¿no? De alguna forma, pues bastante, pues sí, muy sensible que, oye, pues, pruébamelo, ¿no? Y aquí está, y ni siquiera pruébamelo, ahora te lo exijo como parte de tu proceso, ¿no? Y mencionabas que al principio que la confidencialidad se ha vuelto un tema del cual, pues tus clientes o bueno, los importadores en México se empiezan a quejar, ¿no? Del tema de confidencialidad y, oye, pues tengo ciertas negociaciones, ¿por qué te las tendría que hacer conocer a ti, gobierno, ¿no? ¿Puedes platicar más qué está en juego aquí con el tema de confidencialidad
confidencialidad y qué estás escuchando como quejas en lo que toca a confidencialidad de parte de lo que escuchas? Fíjate que personal he atendido ahorita a varias empresas y empresas de un ramo importante o de Ujú, ramos importantes de la industria y les da mucho ujú. miedo presentar esta información, ¿no? Ok, Dicen, oye, ¿por qué tengo que presentar esto? ¿Por qué tengo que decirle a la autoridad cómo estoy haciendo esto? Entonces, muchas veces lo que estamos platicando con ellos es cómo vamos a proporcionar la información, porque de que la tenemos que ok. presentar, la tenemos que presentar. Pero Ujú, fíjate que muchas veces esos contratos, pues ujú. revelan o contienen cierta información que es completamente confidencial, como puede ser, pues, las negociaciones que haces tú con tu Exacto. proveedor, ¿no? Los precios a los que Oye, pues compras una mercancía. exacto, exactamente. Oye, el precio que yo convengo, oye, la forma de pago, oye, si va a haber tal cuestión o no va a haber tal cuestión. En fin, o sea, se vuelve un tema un tanto complicado para la autoridad. Y déjame decirte que adicionalmente a esta información, pues también dentro de las reformas a la ley aduanera, Ujú, hubo aspectos que ahora te piden proporcionar la información también a tu agente aduanal, ¿no? Porque correcto. ellos tienen que ahora organizar un expediente electrónico y también tienes que estar revelando cierta información. De ahí que las empresas nos dicen constantemente, oye, yo no quiero revelar esa información. ¿Qué hemos hecho o qué hemos propuesto? Lo que hemos propuesto es que de su contrato marco, es decir, del contrato que ya tienen, pues derivemos un segundo contrato Mm, o hagamos un contrato que sea reflejo o espejo de ese contrato y pongamos o incluyamos aquellos aspectos que son revelables, ¿no? Y que no afecten la operación, o sea, es decir, que no le estemos mm, mintiendo a la autoridad ni dándole información que no esté contenida en nuestro contrato y cumplamos de esa manera con lo que nos dice la autoridad. Entonces, es una forma en la cual vamos solventando estos puntos. Yo no creo que sea una práctica indebida porque basta manifestar que tienes el otro contrato, pero que esto lo estás presentando para efectos de aduanas y que si quisieran el otro contrato, pues con todo gusto está a su disposición, pero proporcionárselo a, mm. a, a un tercero o inclusive hemos tenido que renegociar contratos, Diego. Hemos tenido que volver a elaborarlos, a corregirlos, a adecuarlos a la operación de la empresa y pues ahí donde se ha complicado un poquito las cosas, ¿no? Cuéntame, hablando de complicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? Y quizás tienes un caso real, aunque bueno, entiendo, la manifestación de valor empieza hasta el 1 de abril, ¿no? Pero un caso real donde este tema de la manifestación de valor, sin decirme nombres, desde luego, ¿no? Sí. Detonó un problemón, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué se defendía? ¿Cómo se resolvió? ¿De qué tamaño son las multas? ¿Qué es lo que está en juego, ¿no? Fíjate que ahorita, hablando de multas, la autoridad como que se apiadó de todos los importadores y les dijo, bueno, por el momento no te voy a multar. O sea, Ok, eliminó la multa. ok. Pero es la multa por la presentación. El problema es la Mm, multa que viene por declarar mal la información, ¿no? ok, cuéntanos más de Entonces, eso. sí, mucha gente me dice, bueno, es que ya eliminaron la multa, ya no o sea, ya me relajo. Digo, no, no te relajes. No. Al revés, preocúpate más porque si bien te eliminaron la multa por la presentación, o la no presentación o la presentación incorrecta de tu manifestación de valor, lo cierto es que te pueden multar por haber declarado mal las cosas. A ver, Mm, y ahorita te platico el caso que creo que sí, me por viene en favor. mente, Ujú, pero fíjate que un tema importante es, o que mucha gente olvida, es el tema del Incoterm, ¿no? correcto. Aquí, lo que hemos visto es que muchas empresas, pues, o no le entienden a lo que son los Incoterms, o no saben cómo aplicarlos, o no saben a qué se están obligando con un Incoterm. Recordemos que los Incoterms son términos internacionales creados por la Cámara de Comercio Internacional y que justamente se crearon con la finalidad de indicar, pues, un tema de responsabilidades y de riesgos Sí, tanto ¿quién del paga qué? importador, Ujú. claro, tanto del importador como del proveedor. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que te ponen un Incoterm en el contrato o en la orden de compra o inclusive en la factura y ya cuando ves la operación no refleja nada lo que es el Incoterm. Mm, Entonces ese es un primer riesgo también, ¿no? O sea, eso es otro riesgo que están presentando las empresas y ahí voy al caso que quisieras que platiquemos. gracias. Mira, bueno, yo tenía una empresa que quería importar unos productos de China a México. Y justamente, y me decía, yo sí tengo contrato. Bueno, muy bien, vamos a ver el contrato. Y cuando me voy dando cuenta, fíjate que no había pactado en el contrato el Incoterm. Es más, ni Ok, se mencionaba que iba a haber un Incoterm. ok. Entonces, en principio no estaba bien negociado el contrato porque no se decía las responsabilidades de cada quien. De hecho, no estaban claras. ¿Sabes? Mm, Lo que se decía en el contrato es que la entrega iba a ser door to door. Entonces me decía, pues eso para mí significa que me van a entregar en la puerta de mi negocio. Y yo les pues decía, entonces,
De ahí entonces, pues que él les decía, no, espérame, no, eso no quiere decir el door to door, A lo ¿no? mejor, pero a lo mejor no. Pues sí, a lo mejor si traduces del inglés al español, eso significa, pero en comercio internacional eso no es así. De ahí Ajá. entonces que empezamos a revisar inclusive los documentos y venía una distorsión en el Incoterm, porque en el Incoterm sí se señalaba en la orden de compra, pero se señalaba uno distinto en la factura. De ahí entonces ya empiezas a ver Wow. distorsiones. Uno, fíjate, el contrato no te funciona porque no resuelve. Segundo, la orden de compra señala un Incoterm. Y tercero, la factura señala otro Incoterm. Entonces decíamos, bueno, pues vamos a ver cuál es el bueno, ¿no? Cómo se hizo la operación para entender si se hizo adecuadamente. Y lo cierto es que nos dimos cuenta que como el contrato no funcionaba para ese aspecto, la factura y la orden de compra tenían Incoterms diferentes. Y cuando analizamos la operación, nos dimos cuenta ni el Incoterm que se señalaba en la orden de compra ni en la factura era el adecuado. No se había utilizado ese tipo de Incoterm, se había utilizado otro. Wow. Entonces, entonces, Wow. ahí es donde tuvimos que entrar, revisar bien la información y afortunadamente eso no había percibido la autoridad. De ahí entonces que lo que sugerimos es, pues, rehacer el contrato, o sea, poner otra vez las cláusulas debidas, indicar cómo se realizaba la operación, corregir también la factura, corregir la orden de compra y pagar adecuadamente los impuestos. Ahí les evitamos una contingencia enorme porque realmente estaban comprando mucha mercancía muy costosa. Entonces, implicaba mucho riesgo dejarla así y sobre todo, pues que si se percataba la autoridad, el crédito fiscal podía ser enorme, enorme, porque ahí es donde empezaba todas las distorsiones, ¿no? Quizás en porcentajes. Cuando estás hablando de un crédito fiscal enorme, ¿de qué estamos hablando? ¿100% del valor factura? ¿100% de los impuestos? ¿Qué es un impacto enorme? Pues un impacto enorme. Fíjate, puedes importar déjame decirte, puedes importar desde un llavero hasta maquinaria que valga millones de Sí, dólares, cientos de ¿no? millones. Ujú. Sí, sobre todo ahorita que estamos ya en un tema de tecnología importantísimo y, Correcto. y- y avanzado, la tecnología es cara. De ahí entonces que muchas empresas pues ya están importando muchos robots a México, por Mm. ejemplo. ¿Y para qué efectos importan el robot? Pues porque la industria pues ya está supliendo, inclusive está desechando de cierta manera a los trabajadores y los está supliendo con estas robots, ¿no? Robots. Ujú. Entonces de ahí es donde viene la cuestión, pues de que puede haber ahí una mercancía costosísima. Y si es costosísima, pues eso significa que vas a pagar más impuestos, ¿no? ¿Qué significa impacto enorme? Puedes pagar Claro que sí. 200%, dos veces la cantidad de impuestos, tres veces la cantidad de impuestos que te cobra toda la factura. O Mira, sea, ¿cómo cuantificas el impacto? así es, mira, creo que es muy buena pregunta y lo que te quiero decir es que ahorita creo que uno de los impactos que puede sufrir más las empresas es en el tema de multas. ¿Por qué? Porque a través de la reforma a la ley aduanera se incrementaron las multas de forma importante y tienes multas ahora de hasta del 300%, Wow, 500% del valor de la mercancía. Entonces, wow, eso puede wow. ser un impacto gravísimo. Eso por cuanto se refiere a la multa. Ahora, vamos a pensar que tú compraste una máquina que costaba 10 o 20 millones de dólares, porque las hay, ¿eh? De ahí entonces que tú vas a pagar el impuesto con base en la información que tú estás proporcionando y el valor de esa máquina, ¿no? Entonces, si tú declaraste mal tu valor, pues imagínate el impacto que tienes en cuanto al crédito fiscal, que quiere decir la autoridad te va a decir, oye, pues me debes una cantidad equivalente a la que tú quieras, pero hay que actualizarla, hay que ponerle recargos, Sí, sí, y sí, ahí sí, es donde sí. empiezas a sumar y la cuenta puede ser enorme, De ¿no? algo que importaste hace 5 años que te costó 50 millones de Sí, dólares y súmale sí. todos los recargos y actualizaciones, pum, ahí está tu 500% de impacto del Sí, valor de la sí, factura. 300% de multa, ¿no? Entonces, pues es donde siempre estamos avisándole a las empresas o recomendándoles, pues que estén siempre en compliance, ¿no? O sea, tienen que estar en cumplimiento ya las empresas, ya no pueden postergar el cumplimiento. Si lo que quieren es evitarse un problema con la autoridad, pues tienen que estar en cumplimiento ya constante, ya es una cuestión que ya debe de ser así. Le echamos, creo que, bastante limón a la herida, ¿no? Así está la situación, ¿no? Sí, Complicada para los importadores, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer al respecto, ¿no? Y quizás la pregunta que te quiero hacer ahora, cambiando, ¿no? Ok, vale, entendemos el problema, ¿no? Y puede ser muy costoso. ¿Qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y quizás como te lo quiero preguntar es, tienes mucha experiencia en esto, las empresas que mejor lo hacen, ¿no? Las que no solo cumplen, ¿no? Sino aquellas que realmente son súper sólidas en su cumplimiento, en su diseño de estrategias, en su comercio exterior. ¿Qué hacen distinto? ¿Qué hace a una
una empresa extraordinariamente buena para el cumplimiento y para estrategias de, pues, digamos, de comercio exterior? Mira, en mi experiencia lo que he visto es que tienen gente muy preparada para Ok, empezar. ok. Primero, la capacitación de su personal es indispensable y muy recurrente, ¿no? Entonces, a la gente que está posicionada o que liderea algún punto de lo que corresponde a la operación, es gente que está preparada, que tiene experiencia y sobre todo entiende, porque eso es lo más importante, que entiendan la repercusión que se pudiera presentar para la empresa el hacer las cosas mal. Mm, Entonces, si tienes a la cabeza, desde la cabeza de la empresa, quien entiende que hacer las cosas mal es mucho más costoso que hacer las mm. cosas bien, la mentalidad de la gente cambia, la mentalidad de la empresa cambia. Nosotros hemos tratado de implementar o hemos implementado en algunas empresas programas de cumplimiento y al principio nos notamos que las empresas son un tanto renuentes porque ven como un gasto y hasta a veces innecesario el estar en cumplimiento. Claro. Entonces, pues nada más les ponemos el escenario de qué pasaría si hacen las cosas mal, ¿no? Y ahí es cuando empieza a subir los ceros a la contingencia. Le decimos, mira, pues te puedes ahorrar esto, si te voy a costar, obviamente, pero pues va a ser inferior al problema o al riesgo que vas a tener. Y es Mm, ahí donde yo creo que la cultura es bien importante, la cultura ok, empresarial. cuéntame más. Las empresas tienen que entender siempre que existen riesgos, ¿no? Que hay muchos riesgos de hacer las cosas mal y que el hacer las cosas mal puede pegarle a otros aspectos de la operación de la empresa. Fíjate que la ley aduanera contempla un montón, arriba de 30 causales de suspensión del padrón de importadores. Entonces, Wow, si ok, haces mal una cosa, te suspenden el padrón. Si haces mal otra cosa, estás en riesgo de suspensión del padrón. sí, Y eso, el que te quiten el corazón de tus operaciones, como es el padrón de importadores, matas a una empresa, la claro, matas. De claro. ahí entonces que cuando tú empiezas a ser consciente en la empresa de lo importante que es estar en cumplimiento, es ahí donde cambia la filosofía y lo que hemos detectado es que si tú logras cambiar esa filosofía, la gente entiende, los directivos entienden, Mm. pues de que hay que invertir en cumplimiento y sobre todo pues estar en constante supervisión de que las cosas se hagan adecuadamente. Había una cosa interesante aquí de, pues, la cultura empresarial y cómo eso realmente determina mucho del outcome, ¿no? Quizás la pregunta que te quiero hacer aquí es, estas empresas top, ¿no? Que tienen esta cultura y a ver si me lo puedes dar con algún ejemplo, ¿no? Como para que quienes nos escuchan entiendan de qué nos estás hablando. ¿Algún ejemplo de qué hacen estas empresas que tienen una muy buena cultura respecto al cumplimiento? A lo mejor un ejemplo en el que, pues quizás algo que parece más lento o más, pues, difícil, pero que al final les ahorra muchas multas, retrasos, litigios, ¿no? O sea, si puedes dar como que algún ejemplo de filosofía o de cultura concreto, me encanta. Estoy seguro que a todos nos encantaría saberlo. Sí, mira, para empezar, yo creo que ahorita la tecnología juega un papel importantísimo en esto. Ok. De ahí entonces que muchas empresas creo que lo que están haciendo es volcarse a la tecnología, Mm, utilizar cada vez más inteligencia artificial, tener gente capacitada para poder poder detectar estos aspectos, ¿no? Entonces, mm, en cuanto a la cultura empresarial, yo sí veo que hay un cambio. Lo que sí también veo es que muchas empresas luego te dicen, oye, no tengo presupuesto para esto, ¿no? No lo mm. tengo, no lo había contemplado. Y lo cierto es que un programa de cumplimiento no es barato, pero no es barato ante qué, comparado Exacto. con qué, ¿no? Comparativamente, ¿no? Ujú. Comparativamente, la contingencia puede ser enorme. Entonces, mira, creo que un ejemplo claro, hay empresas muy grandes Mm, que constantemente lo que hacen es estar revisando y revisando y revisando, se están auditando constantemente y verificando que los procesos sean los adecuados. Y donde detectan una fuga, inmediatamente se plantean aspectos correctivos y ahí es donde mejora mucho la situación. mm, Porque entonces tienes mm, una empresa preocupada por su operación, preocupada sobre todo por mantener su reputación. Hoy mm, en día la reputación de la mm. empresa juega un papel muy importante en el medio. Hay empresas que pues no les importa mucho luego su reputación y pues hoy en día ya es algo que es inevitable, ¿no? Que tienes que conservar y cuidar. Creo que también lleva un poco al tema este es la reputación de la empresa. También un poco estamos saliendo del paradigma, ¿no? De, bueno, se lo doy a la gente aduanal y la gente aduanal me lo arregla todo, ¿no? Creo que ya no estamos en ese momento del tiempo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? No, mira, yo respeto mucho a los agentes aduanales. Claro. Hay agentes aduanales que se merecen todo mi respeto. La realidad es que Mm, encuentras en el medio agentes aduanales súper preparados,
muy bien hechos en cuanto a lo que ellos tienen en conocimientos y experiencia. Pero también, pues como en todo, pues hay agentes aduanales que no son tan correctos o Se rectos entiende. en hacer sus operaciones. Entonces, Sí, yo te diría, el agente aduanal, y se lo comento mucho a las empresas, creo que tu agente aduanal tiene que ser la persona que te ayude a hacer tu importación. El problema es cuando toman al agente aduanal como su asesor, lo toman como el que hace los trámites de a lo mejor obtener una NOM o obtener mm, algún permiso, porque pues también se vale, ¿no? Los agentes aduanales también quieren diversificar en sus sí, sí, servicios. sí, se Pero entiende. yo sí veo mal que el agente aduanal se vuelva juez y parte en la Mm. operación, ¿no? Entonces, siempre he recomendado a las empresas a las que asesoro, pues que cada quien en su justo lugar y que estar mezclando por servicios con el agente aduanal o con diferentes personas, pues no es lo adecuado, ¿no? El agente aduanal pues, es para importar y a eso debe de centrarse el agente aduanal, ¿no? Ese es mi punto de vista. Va a haber gente que no la comparta, pero yo Mm. sí pienso que la agente aduanal debe de servir para lo que es. Ya si No, hay servicios adicionales, pues entonces lo mejor sería diversificarlos o tener alguien que te preste el servicio, ¿no? sí, claro, si te estoy entendiendo bien y creo que yo también opino un poco de la misma manera, ¿no? Tu agente aduanal, pues te ayuda con la presentación, ¿no? De tus impuestos para que todo eso esté perfectamente en orden para, pues bueno, el clearance aduanal, ¿no? Ujú. Sí, el clearance aduanal, ¿no? Un agente aduanal no es tu departamento de compliance, ¿no? Es correcto. Lo dijiste súper bien, Diego. Mira, y no está mal, ¿eh? Las empresas le tienen mucha confianza a su agente aduanal, lo cual es bueno, porque también cuando uno presta servicios, pues tienes que ganarte la confianza de tu cliente. Claro, Entonces, a mí me parece que el agente aduanal se gana la confianza del cliente y entonces el cliente ya absolutamente. lo toma, ya le pide cuestiones adicionales que desde mi punto de vista no deberían de ocurrir. Si necesitas un asesor, contrata un asesor. Si necesitas alguien Mm, que tenga que hacerte alguna operación como la obtención de la NOM, de un permiso de una licencia, lo que sea, pues contrata a un especialista. O sea, la mm. gente aduanal no puede ser tu todólogo y no puede, como bien lo indicas tú, no puede ser tu área de compliance. Esa es la realidad. Tienes que formar al interior de la empresa un área específica de compliance. Hablaste un poco, mencionaste la palabra inteligencia artificial, ¿no? Y sabes que, pues eso es lo que yo hago. Así es, sí, Pues siempre que sale la palabra inteligencia artificial, tengo que preguntar al respecto, ¿no? No sí. tanto por la tecnología en sí, sino qué es para ti la innovación en materia, pues, de cumplimiento de comercio exterior, en materia aduanera, ¿no? ¿Cómo se está viendo la innovación y cómo la estás viendo tú, pues, con la cantidad de clientes que tienes, ¿no? Yo te puedo decir que yo veo muchísimas áreas de oportunidad, Ok, muchísimas. cuéntanos, Desafortunadamente soy abogado y no sé desarrollarlas, pero si yo supiera desarrollarlas, las desarrollaría. Pero cuéntanos. yo pienso que actualmente las empresas tienen que pensar un poco más ya en estos puntos, ¿no? A ver, Mm, la tecnología sin duda sirve para facilitarnos la vida. De ahí ujú, entonces que pues hay que utilizar las herramientas que existan. Y yo creo que desarrolladores como ustedes, como tú en lo personal, pues son bien importantes ahora. Ya necesitamos mm, gente tan capacitada como tú, como gracias. el equipo con el que estás. Necesitas gente preparada de esa manera para que te ayude la tecnología. Y aquí pues ya yo diría que veo muchas áreas de oportunidad en cuanto, por ejemplo, implementar mayor tecnología en las operaciones de comercio exterior que te ayuden, Mm, insisto, a reducir los riesgos o que te ayuden a detectar cuando estás haciendo una operación incorrecta o que te ayude a verificar que tu información sea la mm. adecuada. En fin, o sea, ¿existen herramientas actualmente? Sí, sí existen, pero yo no creo que haya muchas herramientas completamente desarrolladas Mm, ujú. o que se dirijan a resolver un problema en específico. Entonces, por eso insisto que veo un área de oportunidad enorme para la tecnología actualmente, ¿no? Sea, hasta la pregunto diferente, ¿no? Te doy Sí. presupuesto, ¿no? Y autoridad para implementar algo. ¿Qué es Sí. lo primero que vas y blindas, ¿no? Y implementas. Claro, es que mira, yo creo que ahorita lo platicábamos, para a lo mejor una empresa es muy caro formar un equipo que esté dirigiendo el compliance. Pero ¿qué pasa si formas un equipo pequeño y le metes tecnología? Digitalizas toda la información, porque ahora, Diego, déjame decirte que toda la información es digital. Ya Sí, vamos sí. sin duda, la idea del gobierno es ahora todo paperless, ¿no? Entonces, la tecnología tiene que ser una herramienta, pues que ya llegó y ya se quedó y va a ser así el futuro, ¿no? Y por tanto, pues en la medida en que tú puedas implementar más tecnología a tus operaciones, eso le va a facilitar mucho la vida a las empresas y puede ser cara, ¿eh? No digo que no, pero vuelvo a lo mismo, es cara en comparación a qué o en relación a lo que te puedas evitar, ¿no? Entonces,
si implementamos cada vez más mecanismos de automatización dentro de las empresas, esto va a ser una maravilla y nos va a ayudar inclusive a los propios asesores a poder determinar cuando haya algo que no está funcionando o que se está haciendo de forma incorrecta. Oye, digo, para hacerlo más concreto, ¿no? Ok, tienes la capacidad de hacer la tecnología. ¿Por dónde empiezas? ¿Empiezas resolviendo la manifestación de valor específicamente? ¿Empiezas más ambicioso? ¿Por dónde empezarías tú? Mira, ya están saliendo al mercado algunas herramientas para solventar el tema de la manifestación de valor. Yo creo que está bien, pero Mm, ese es un pedacito. mm, O sea, es una partecitita de tu operación. Yo donde empezaría ujú. sería básicamente en verificar, o sea, crear un sistema o ver un sistema, pues que te pueda dar la trazabilidad que necesitas. Es decir, a ver, hoy en día las empresas siguen la cadena de suministro, ¿sí? Y tienen una cadena de valor. Correcto, Entonces, si tú conjuntas esas dos ideas, la idea es optimizar, ¿no? O sea, no gastar, correcto. no gastar por gastar, sino que si optimizas la operación, pues vas a gastar menos y la vas a hacer más eficiente. Entonces, yo te diría, creo que ¿por dónde empezaría? Pues es también desde mi proveedor. Y Mm, le pediría mm, pues que la información que me proporcione pues también sea la adecuada y yo tenga también visibilidad al instante cuando la necesito, ¿no? Empezaré con mi proveedor, luego y así con mis demás proveedores también pedirles que pues que vayamos implementando mecanismos que nos ayuden a simplificar y mm. hacer la operación más sencilla, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Súper yo interesante. empezaría por ahí. Y me iría llevando toda la operación hasta que termino con mi pedimento y tengo mi factura y etcétera, etcétera. Quiero cerrar un poco en los próximos minutos, mi querido Miguel Ángel, Sí. platicando del futuro, ¿no? ¿no? Ahora sí ya tienes la bola de cristal. En los próximos 5 a 10 años, ¿qué parte tú del trabajo de compliance piensas que va, si no a desaparecer, sí a transformarse radicalmente? Mira, yo pienso que va a haber herramientas que van a suplir a las personas definitivamente. Cuéntame más de eso. O sea, yo pienso que hoy en día tenemos una carencia de tecnología todavía, digamos, muy robusta, ¿no? Sí existe, ¿eh? Yo no digo que no, pero la que existe no es tan robusta. Entonces, en 5 o 10 años, yo me imagino a cómo va la cosa y Mm, la velocidad con la que está creciendo la tecnología actualmente, pues yo me imagino que ya la tecnología va a resolver todos los aspectos de cumplimiento, ¿no? Todo el compliance interesantísimo. va a ser tecnológico y vas a necesitar cada vez menos recursos humanos para resolver este tipo de cuestiones. Entonces, yo lo que me imagino es que ya va a estar completamente automatizado. Y quizás me lleva a otra pregunta. Ok, vale, si desapareció mucho de esta parte del cumplimiento y la parte manual, entonces en 10 años, cuando le diga, es que esa persona fue un gran líder, ¿no? De trade compliance, ¿qué fue lo que hizo esa persona, ¿no? Que los grandes líderes que nos vamos a acordar, ¿qué es lo que están haciendo hoy? Pues lo que yo me imagino, ahí es una pregunta complicada la que me estás haciendo Claro. porque realmente yo me imagino que lo que buscan ahorita los Trade Compliance Managers o los que dirigen todo esto, pues Mm, definitivamente es buscar tecnología. Yo creo que lo mm, que están haciendo ahorita es mm. implementar tecnología con la finalidad de que su trabajo se vea reflejado en reducir riesgos, porque para eso sirve el Trade Compliance, ¿no? Oye, 100%. no te voy a 100%. eliminar el riesgo, pero sí lo voy a disminuir. Entonces, ¿cómo lo voy a disminuir? Pues de la mejor manera que pueda y la tecnología va a servir mucho para eso. Entonces, si no están implementando tecnología actualmente, en un Mm. futuro lo van a tener que hacer. O sea, y creo que eso es hacia donde se está enfocando estos puntos, ¿no? Querido Miguel Ángel, te quiero agradecer muchísimo que te hayas tomado el tiempo hoy. Ha sido súper, súper divertido y súper enriquecedor y esclarecedor platicar contigo. De verdad que mil gracias por tomarte el tiempo. No, al revés, Diego, un placer y con todo gusto platicamos en otra ocasión cuando gustes. Buenísimo, Gracias por mil invitarme. gracias. Gracias a ti. Que tengas muy buen día.